Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de Geografía de América correspondiente al 8º grado. En la mañana de hoy vamos a estar llevándoles a ustedes la población americana y sus características. Queremos que tomes en cuenta las medidas preventivas que tenemos para ti y que están contenidas dentro de lo que es el plan de prevención del Ministerio de Educación. Son ellas, pues, higiene de manos, lavado constante de manos para evitar contagios y así poder acabar con el virus, evitar saludar de manos, traten lo más posible de no hacerlo, disponer de gel alcoholado, cubrir la boca y la nariz con la mascarilla. Recuerden que la mascarilla no es para ponérsela en la cabeza ni en el mentón. Desinfectar todas las superficies de su casa antes de ponerse a trabajar acá y lavar los alimentos. Adicional, tomar líquidos. Son las recomendaciones que el Ministerio de Educación pues tiene a bien en su plan de prevención. Para esta clase vas a necesitar pues tener tu espacio geográfico limpio, cómodo y ordenado. Tu cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo. La frase motivacional que te traemos para hoy es la siguiente: si todos hiciéramos las cosas que somos realmente capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Thomas Alva Edison. El objetivo de la clase de hoy es: reconoce las características demográficas de la población americana y los movimientos poblacionales. Cuando hablamos de reconocer, es examinar con cuidado y atención una situación para conocer su estado y formarse un juicio acerca de ella. Nuestra misión, pues, aunado al objetivo de la clase, es formar ciudadanos íntegros, respetuosos del medio ambiente, con iniciativa, con un alto compromiso social y generadores de conocimiento. La población americana es el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento con las siguientes subtemas: características demográficas de América, crecimiento natural y evolución de la población americana, estadísticas vitales de la población de América y los movimientos de la población. La pregunta que nos hacemos antes de iniciar toda clase es: ¿por qué es importante que reconozcas las características demográficas de la población y los movimientos poblacionales? Y aquí, pues, el darle respuesta a esas interrogantes que surgen de ustedes cuando llega el docente al aula y pregunta: profesor, ¿esto para qué me va a servir? Ahora le vamos a aclarar esas ideas. Nosotros en geografía estudiamos de repente la situación que se da dentro de un espacio geográfico. En este caso vamos a hablar de la población, pero la población de América, es decir, desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo de esta población durante todos los periodos históricos, arrancando desde el Paleoindio hasta la actualidad, siglo XXI? La población americana, existen diversas teorías del origen de la población americana y eso lo hemos estudiado en las clases de historia, a través de la cual pues se nos hace toda una narración de cómo pudo haber sido ese proceso de poblamiento del continente americano, y que en algún momento les expresé a ustedes, tenía mis dudas y tenía también mis reservas al respecto. Entonces, nos decíamos, o decía yo en ese momento, ¿por qué se tuvo que dar el poblamiento de América desde Asia
hacia nuestro continente y después del siglo XV desde Europa hacia nuestro continente, y no pudo haber sido a la inversa. Bueno, en el siglo XV no podemos discutir, porque sí llegaron los europeos, pero anterior a eso, ¿por qué el poblamiento no pudo haber sido a la inversa? ¿O por qué el hombre americano no estuvo siempre en el continente y se paseaba libremente de norte a sur? Porque no existían las fronteras, y no existían límites, y no existían países. Existía una gran extensión territorial que se extendía desde el norte hasta el sur, que posteriormente se le dio el nombre de América. Entonces, esas teorías han quedado en eso, en crear dudas, en crear de repente algún tipo de interrogante: ¿será cierto o será falso? Viendo las características de la población, las poblaciones aborígenes nuestras, pues nos podemos cuestionar y preguntar, porque hace poco de repente visitamos en el noreste de Asia unos museos que nos llevaron a preguntarnos todavía más si había sido posible que ellos pasaran a través de Bering y llegaran a América, o que ellos se quedaron sencillamente, los de América pasaron Bering y llegaron a Asia. Eso es la duda que nos quedó después de esas visitas. Entonces, a comienzos del siglo XX, cuando empiezan a surgir todas estas teorías, porque empezaron a preguntarse cuál es el origen del hombre y no le encontraban, del hombre americano, y no le encontraban una explicación, pues empezaron a surgir teorías. Obvio, si la teoría hubiese sido de un asiático, él nunca va a aceptar que el poblamiento se dio de América hacia allá. Él siempre va a decir que el poblamiento fue de Asia hacia América. No sé si me siguen. Entonces, si en el caso de los españoles, cuando ellos escriben la historia para referirse al poblamiento de América, sencillamente dice que ellos vinieron y descubrieron un continente donde la población andaba completamente desnuda o semidesnuda y corrían o se movilizaban de un sitio a otro. Pero ¿descubrieron o se encontraron? Si el europeo la cuenta la historia a su manera, pues sencillamente lo descubrió. Pero si lo cuentan los americanos, pues ellos vinieron y de casualidad se encontraron con nosotros tratando de encontrar una ruta para llegar a la India. Entonces, aunque también se creía la posibilidad de migraciones provenientes de Asia, y eso lo explicamos en la clase de historia, se consideraba que la entrada del hombre al continente había ocurrido 6 milenios atrás. Nuestra posición de repente, a raíz de tanta búsqueda de información, pues que los hallazgos que se efectuados a mediados del siglo XX, que lograron probar que hace unos 11.000 años antes de Cristo, los primeros inmigrantes cazaban grandes mamíferos en las planicies norteamericanas. De ahí provienen entonces que no se puede saber con exactitud, más a mi favor, de dónde provienen, pero es bueno conocer la manera en que la población fue aumentando y adquiriendo características. Proceso que le explicamos en las clases de historia cuando hablábamos del periodo paleoindio, del hombre en el arcaico, del hombre en el periodo formativo, del hombre en el periodo clásico, y qué resultó en el posclásico con la llegada de los españoles, o qué encontraron los españoles cuando llegaron acá. Las características demográficas de la población americana. Quiero que le presten mucha atención al video que a continuación van a ver, porque van a tener la oportunidad de reconocer esas características demográficas de la población americana. Los dejo con el video.
Es muy difícil hablar de una cultura americana, ya que todo nuestro territorio presenta distintos rasgos en los diferentes puntos del espacio americano. Pero si tuviéramos que definir en qué se basa o cómo se construyó nuestra cultura, podríamos decir que recibió el aporte de tres grupos humanos muy importantes. Por un lado, en muchos de los países de América aún están presentes las características culturales de los pueblos precolombinos, aquellos grupos humanos que habitaban el territorio antes de la llegada de los colonizadores europeos. El territorio americano también ha recibido un aporte cultural muy grande desde Europa, pero aquí debemos hacer algunas distinciones, ya que en lo que es América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, el aporte cultural ha sido brindado básicamente por España y Portugal, mientras que en América anglosajona, lo que hoy son los territorios de Estados Unidos y Canadá, el aporte cultural europeo ha venido de Inglaterra, de Francia, de Irlanda y de Escocia. Bueno, tenemos que hacer algunas distinciones entre los rasgos culturales de América Latina y América anglosajona. Por ejemplo, ¿cuál es la religión que predomina en América Latina? La religión que predomina en América Latina, con la colonización de los españoles, es la religión católica. Exacto, sin embargo, en América anglosajona no es la religión católica la que predomina, sino la religión protestante. Además de los grandes grupos humanos que mencionamos hasta ahora, los nativoamericanos, los grupos que estaban antes de la llegada de los colonizadores europeos, y también los colonizadores que vinieron de Europa, debemos incluir a los esclavos que fueron traídos con propósito de mano de obra. Muy bien, ¿y desde dónde venían? Desde África. Entonces esas personas también hicieron un fuerte aporte cultural en lo que son las características actuales de América. Y es así, con el aporte de estos tres grandes grupos humanos, que se han ido conformando las características y los rasgos culturales de América, a través de la fusión de las culturas europeas, africanas y de aquellos pueblos originarios de América. Terminando con esta primera parte, a continuación vamos a hablar sobre la distribución de la población americana sobre el territorio. En esta segunda parte del video, como se nubló, vamos a seguir editando adentro antes que nos agarre el agua. Vamos a hablar sobre la distribución de la población en el territorio americano. La población de América está compuesta por más de 900 millones de personas. Es mucha gente. Somos el segundo continente más poblado, pero si nos fijamos en el mapa de densidad de población que se ve aquí, vamos a ver que esa gente no está distribuida de igual manera sobre todo el territorio. Las manchas más oscuras son aquellos lugares donde hay mayor densidad de población, es decir, donde las personas viven más aglomeradas. Y las partes más claras del mapa son aquellos lugares donde hay muy poca población, pocos habitantes por kilómetro cuadrado. ¿A qué será que se debe esta distribución de la población? ¿Por qué el continente americano no está poblado en toda la superficie? Hay muchos elementos, algunos físicos, otros culturales, otros sociales, que están influyendo para que la población se distribuya de esta manera. Bueno, vamos a hablar primero de los factores físicos
que influyen en los asentamientos de población. Por un lado tenemos el clima, y si miramos bien, al norte de América, al norte de Canadá, habita muy poca gente. También sucede lo mismo bien al sur de América, en la zona de la Patagonia. Por otro lado, otro de los aspectos relacionados con el clima y con la humedad lo encontramos en el centro de América, en la zona amazónica, donde las altas temperaturas y las grandes humedades han favorecido el desarrollo de selvas que hacen muy difícil los asentamientos humanos. También, desde el punto de vista físico, podemos dejar de hablar del relieve. Vemos que la zona montañosa de América presenta una baja densidad de población, mientras que la mayoría de las personas se establece en las llanuras y en las penillanuras. También las mesetas son lugares aptos para los asentamientos humanos. Además de los factores físicos, tenemos otros factores sociales que están influyendo en la distribución de la población de América. Uno de ellos es el histórico. Pensemos que la mayoría de los inmigrantes al continente americano han llegado o desde Europa o desde África navegando el océano Atlántico y han ingresado al continente por el lado de las costas este. De esta forma, esta región se ha ido poblando de mayor manera. Pensemos también que el relieve de este lado del continente es más propenso y facilita los asentamientos de población. Tenemos que considerar los factores económicos. América Latina está sufriendo un proceso de movilización de la población del campo a la ciudad, conocido como migración rural, y está haciendo con que las ciudades crezcan de forma muy rápida. Han tenido la oportunidad de observar en el video las características demográficas y una de los análisis que se hace es que América es el tercer continente más poblado del mundo. Sin embargo, su densidad poblacional promedio es baja debido a la extensión del territorio. Y aquí quiero hacer un alto porque vamos a ver de repente algunas características o algunos elementos que debes tener en cuenta. ¿Qué asignaturas se integran a este estudio? Porque no solamente es geografía, te explico. Estamos hablando ahorita de geografía en este momento. Geografía aplicada al estudio de la población, su comportamiento, su distribución. Vamos a ver migraciones más adelante. Pero quiero que tengan en cuenta que nosotros aquí, en las clases anteriores a esta, hablábamos de esa relación armónica que debe existir entre el ser humano y el espacio geográfico. Aquí lo vas a tener, ahorita vamos a verlo. También hablábamos en la clase anterior de el uso que le da ese ser humano a los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales, y en algunos momentos se habla de sobreexplotación de los recursos. Vimos también las características geográficas. Las características geográficas. Vimos la definición de geografía que muchos a nivel de la República de Panamá la encajonaron totalmente en una ciencia social, pero sin embargo, la geografía es una ciencia natural que también maneja información social. Entonces, en el tema de hoy, lo que vamos a ver es población. Otra de las inquietudes que ustedes se hacen comúnmente es ¿por qué el profesor me corrige ortografía en geografía, en historia y en cívica si no es profesor de español? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la geografía, ahorita en este tema que vamos a desarrollar,
vamos a echar mano de asignaturas como español. ¿Y por qué español? Porque me he encontrado situaciones en el que el estudiante responde la pregunta correctamente, pero escribe historia sin H. Y un profesor, nosotros somos profesores de geografía, pero damos clases de geografía, de historia y de cívica en el idioma español. Y en todas partes del mundo, en español, historia lleva H. Entonces, los propios padres de familia a veces van y nos reclaman porque sienten que nosotros estamos tomándonos una asignatura que no nos pertenece. Pero si yo soy un formador de ciudadanos íntegros, yo tengo que velar porque él aprenda a escribir historia con H. Allí la relación del español. Todo lo que está escrito en las diapositivas que aquí presentamos está en idioma español. Así que cuando usted hace su tarea, procure siempre darle una repasadita a la ortografía y a los signos de puntuación, porque habemos, y me incluyo profesores, que tomamos en cuenta eso y de pronto un 5, lo que pudo haber sido un 5, se convierte en un 4.9. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Vamos a tomar en cuenta también matemáticas. ¿Qué tiene que ver geografía con matemáticas? Pues ahorita les voy a enseñar a ustedes cómo se calcula la densidad de población. La densidad de población, que es una operación matemática. Pero para poder aplicar matemática a geografía, usted debe saber por lo menos las operaciones básicas. ¿Cuáles son? Suma, resta, multiplicación, división. Esas son las básicas. Entonces, otras asignaturas de las que echamos garra, y ya vieron ahorita en el repaso que le hicimos, pues historia, que ahí la tenemos. Hicimos un proceso evolutivo, hablamos de ese proceso evolutivo de la población desde el Paleoindio, que ya lo viste. De hecho, recibí algunas misiones de ustedes muy bien elaboradas, unas rectas numéricas muy bien planteadas, hasta la llegada del español. Ahora vamos a ver eso. Entonces también tenemos acá, que aquí vamos a hablar de demografía. Entonces es otra disciplina, demografía, es otra disciplina que vamos a incluir, porque en demografía vamos a hablar casualmente de la densidad de población, vamos a hablar de nacimientos, vamos a hablar de porcentajes de fecundidad, vamos a hablar de defunciones, vamos a hablar de migraciones, y estos son datos, temas que se manejan dentro de lo que es la demografía. Por eso es importante que cuando nosotros intentamos dentro del aula formar estudiantes, ciudadanos íntegros, porque ustedes llegan como estudiante a la escuela y deben salir como ciudadanos, pero ciudadanos íntegros, ¿sí? Con conocimientos, generadores de conocimientos, con iniciativa, con un alto compromiso social y, sobre todo, respetando el medio ambiente, que es donde todos nos movemos. No es posible que de pronto ahorita con esta pandemia usted salga a la calle y ahora no ve las bolsas plásticas tiradas por ahí. Ahora lo que vemos son las mascarillas desechables. Me la quito, la tiro a la calle. Eso no es tener una relación armónica con la naturaleza. Y de repente hay docentes como yo que nos fijamos en eso y evaluamos, porque eso se llama comportamiento ciudadano y nosotros damos cívica. Y en cívica se capacita al ciudadano. En el caso de la densidad de población que te acabo de mencionar, la manera de calcularla es esta. Densidad de población es igual a la población total del país, de la república o del continente dividido entre la superficie. Eso me va a dar como resultado una cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Es decir, más sencillo, densidad es igual a población entre superficie. Te pongo un ejemplo. La población de Panamá, para ponerte un ejemplo, es de
4 millones de habitantes. Para ponerte un ejemplo, un aproximado de 4 millones. Y la superficie de Panamá es de 75.517 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué es importante poner las unidades? Porque cuando vas a dar tu resultado, tú me tienes que hablar si son peras o si son mangos. Y en este caso son habitantes por kilómetros cuadrados. El resultado de esto me va a dar la población, la densidad de población de Panamá. O sea, no tengo el dato exacto. Recuerda que en Panamá se hace censo cada 10 años. Correspondía en el 2020 hacer el censo. No se ha hecho el censo, así que no manejamos la cantidad de población exacta. Puede que varíe, porque como hemos tenido muchas inmigraciones, pues la población pudo haber aumentado en algún momento. Entonces, para que sepas, te lo repito nuevamente, para calcular la densidad de población es necesario dividir la población total del país o del continente entre la superficie y el resultado debe ser habitantes por kilómetros cuadrados. ¿Estamos claritos? Vamos al siguiente. Desde el punto de vista cultural, se pueden distinguir dos grandes regiones. Algunos autores en algunos libros hablan de dos corrientes. Bueno, hablemos de dos corrientes culturales. La corriente latina y la corriente anglosajona. La corriente latina comprende los países que fueron colonizados por España y Portugal. Una de las principales características de esta es que en esta región se produjo un proceso de mestizaje entre la población autóctona, los europeos y los africanos que llegaron como esclavos. Se produjo toda una mezcla poblacional. La población de América Latina es mayormente católica y los idiomas son el español y el portugués. Ojo con aquí porque vamos a hacer unas preguntas. En América anglosajona, a diferencia de América Latina, tenemos que está conformada por Estados Unidos y por Canadá, territorios conquistados por el Imperio inglés. La mayor parte de la población habla inglés y practica la religión protestante. En esta región no se produjo mestizaje tan significativo debido a que la población autóctona fue totalmente exterminada. Totalmente exterminada. La distribución de la población en América es otra de los temas que te dijimos que íbamos a trabajar y que íbamos a ver en esta clase. Para ello, te voy a dejar con el siguiente video. Presta atención y regresamos enseguida. América Latina es el continente más urbano del planeta. Si uno compara con las cifras promedio de todo el planeta, que está en el orden del 50 al 55% de nivel de urbanización, América Latina tiene el 80%, nos muestra claramente que en América Latina hay una gran concentración de personas viviendo en las ciudades. Con lo cual se ha trasladado a las ciudades gran parte de la problemática social, gran parte de las demandas sociales y se ha convertido en el territorio donde los estados, los gobiernos tienen que brindar soluciones. La movilidad ha ido mejorando en algunos sitios y han avanzado en términos de mejora de calidad de servicios. Todavía hay una deuda bastante alta pendiente que, por otro lado, si no se resuelve en forma estructural en los países con un proceso de descentralización
coordinado y adecuado, no solo de las capacidades institucionales o del poder de ejecución, sino también de los recursos financieros, va a ser muy difícil afrontar. Mientras tengamos ciudades cada vez más dispersas, más abiertas, menos densas, se va a usar cada vez más el automóvil particular. La respuesta a eso es planificar el uso del suelo, hacer ciudades más densas, donde sí podemos dar buenas soluciones de transporte público. El nivel de motorización en casi toda la ciudad de América Latina ha aumentado sustancialmente, entonces con la misma estructura física, la misma cantidad de calles anchas como eran originalmente, cuando había mucho menos automóviles, los ciudadanos que ahora disponen de automóvil utilizan el sistema vial, se generan grandes congestiones y entonces esto es una carrera en la que las autoridades por un lado tienen que ofrecer mejoras en la infraestructura para mejorar la calidad de la movilidad y por otro lado la demanda sobre esta infraestructura va creciendo, con lo cual a lo mejor en el fondo no se perciben mejoras, pero esto es porque se ha generado una gran concentración de demanda con mayor cantidad de viajes utilizando automóviles que van creando presión sobre la movilidad. La respuesta que el mundo más desarrollado ha tratado de encontrar ha sido más inversión en transporte público. Hasta el año 1969 había un único metro en América Latina. De 1969 hasta el día de hoy hay 19 metros, o sea, se ha inaugurado un metro en distintas ciudades a razón de un metro cada menos de 3 años. Al mismo tiempo se han establecido nuevos sistemas de BRT, que son sistemas que permiten, dan exclusividad a los colectivos, a los buses. A pesar de eso, lo cierto es que la motorización ha crecido enormemente. Lo cierto es que la gente tiene una enorme preferencia por el transporte individual, particular, el confort que nos da el coche, la sensación de bienestar, esos atributos de privacidad que nos da el automóvil, que hace que a la gente le cueste muchísimo bajarse del automóvil e ir al transporte público. Ha venido creciendo en la última década la demanda de transporte aéreo a más del 10 o el 11% anual acumulativo, que es 2 o 3 puntos por encima de lo que es la media mundial. Prácticamente la mayoría de estos países de la región tienen empresas que son privadas o que son mixtas, algunas de capital totalmente nacional, otras con capital parcialmente extranjero, pero lo cierto es que siguiendo la tendencia de otras regiones del mundo se han producido una cantidad de fusiones porque el transporte aéreo en general a través de mayor tamaño de las empresas se generan economías de escala, es decir, con una organización más grande, más organizada, se pueden reducir los costos y esto ha sido una de las claves en el transporte aéreo, no solo en América Latina, sino a nivel global. De modo tal de que en este momento el crecimiento de la demanda le está ganando al nivel de la oferta, tanto de aviones como de capacidad aeroportuaria. Pero hay todavía una deuda pendiente que es la de reforzar los vuelos regionales. La mayor parte de las conexiones entre los países de América Latina se produce entre las ciudades capitales o las ciudades importantes de la región, pero no hay ni servicios ni facilidades para poderse conectar entre ciudades secundarias de un país a otro. El sector privado no ha podido responder a esta demanda porque tal vez el negocio no sea lo suficientemente rentable y los estados no han tenido tiempo de ocuparse de buscarle la forma o la solución, tal vez con algunos subsidios selectivos, para permitir que se produzcan estas conexiones y se arme una red regional que requeriría de unos servicios diferentes, con aviones más chicos, de capacidad media o menor, con un sistema de operación más flexible, con menos personal, con aeropuertos más pequeños. América anglosajona, para empezar, o sea, vamos a trabajar esta distribución de acuerdo a las corrientes. Entonces, en América anglosajona, la población de América anglosajona es cercana a los 479 millones de habitantes, más o menos de acuerdo al censo 2010 y a un registro que llevan ellos allá. En el 2016 esta fue la cifra que logré conseguir, que la población pues está cercana a los 479 millones. La esperanza de vida es alta. ¿Y por qué la esperanza de vida es alta? Por la cantidad de recursos que se invierte
en educación y en salud. Por eso la esperanza de vida es alta en esta región de América del Norte, o la llamada América anglosajona, que incluye a Canadá y a Estados Unidos. En la actualidad albergan la mayor concentración de migrantes del mundo. Todo el mundo viaja a América del Norte en búsqueda de aquello que ellos llaman el sueño americano. En América Latina, o en la corriente cultural latina, como quieran llamarles, encontramos en el 2019 la población total estimada de América Latina y el Caribe era de 629 millones de habitantes. La tasa de fecundidad comenzó a descender a partir de 1960, dando lugar a un crecimiento más lento de la población. La esperanza de vida varía de acuerdo al desarrollo económico y social de cada país. Cada país tiene un desarrollo económico y social totalmente distinto, así que a eso va a depender la esperanza de vida. El índice de mortalidad ha disminuido gracias a que las condiciones de vida en general en América Latina han mejorado. El crecimiento de las ciudades es otro de los subpuntos que vimos al principio cuando empezamos a hablar de la población americana, y en muchos países de América Latina la población de las ciudades más importante ha aumentado aceleradamente. Aumento acelerado de las poblaciones. Y ahora vamos a ver cuáles son esas causas. Este fenómeno tiene varias causas. Primera causa: migraciones internas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Ojo con esto, porque la misión que te voy a asignar tiene que ver justamente con migraciones internas del campo a la ciudad. Muchos de nosotros, me incluyo, somos producto de una gran ola de migraciones internas que se dieron de Azuero y provincias centrales hacia el este del país y hacia el oeste, creando nuevas situaciones y nuevos vínculos. Muchos viajan hacia las ciudades, migran del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades para sus hijos. Y eso es importante que lo sepan. La segunda causa es la centralización por la cual la mayoría de los servicios básicos y oportunidades que ofrece el desarrollo se centralizan en pocas ciudades. Es decir, que de repente vamos a hablar en el caso educativo, según se dice, en teoría las mejores escuelas están centradas en las cabeceras de provincia o en las principales ciudades del continente. Entonces, hacia allá es hacia donde migran la mayoría de la población de los campos, buscando empleos y buscando mejorar su situación económica y que de repente sus hijos tengan acceso a una educación de calidad. Los flujos migratorios en América Latina se han visto de la siguiente forma. Se estima que actualmente hay 30 millones de latinos en el exterior, es decir, fuera de sus países. ¿Y cuáles son los países que los han albergado? Pues vamos a tenerlo aquí: Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, España y Japón. Canadá, Estados Unidos, en dos polos tiene Estados Unidos flujo de migrantes, el área de la Florida y el área de California. El Reino Unido, España y el Japón son de repente destinos hacia donde se dirigen los migrantes latinos. España, Japón, Canadá, Reino Unido, aparte de los que ya se viajan a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. Los motivos de la migración: el crecimiento de la población junto con la disminución de oportunidades laborales. Esta disminución de oportunidades laborales es lo que busca, lo que hace o lo que provoca que mucha gente emigre
desde los campos hacia la ciudad. Y hace poco, hace pues, un par de años atrás, aquí en Panamá se hablaba del peligro de la desaparición del sector primario de la producción, porque ya los jóvenes no quieren ir al campo, no quieren trabajar agricultura y más se quieren trasladar hacia las ciudades para, de repente, según ellos, tener mejores oportunidades. La cercanía a los polos de atracción. La cercanía a los polos de atracción. Centros, polos de atracción le llamamos áreas donde se concentra la mayor cantidad de actividades económicas. Eso atrae al joven del campo, a la gente del campo a quererse mudar porque sencillamente en el área donde vive ese polo de atracción ha disminuido. La inestabilidad política y violencia son otras de las causas que provocan las migraciones en América. Constantemente escuchamos pues, la movilización de cubanos hacia la Florida, ahora se movilizan hacia el Ecuador y quieren hacer el recorrido caminando o atravesando selvas y pasando muchas dificultades y trabajo. De hecho, en Panamá hay muchos inmigrantes que han quedado varados a raíz de la cuarentena o de la pandemia en la que estamos enfrentados ahorita y que están aquí esperando de repente alguna situación solidaria que los pueda movilizar hacia sus puntos. Desde el punto de vista político, hemos tenido de repente un crecimiento de población de inmigrantes procedentes de Sudamérica hacia Panamá, en el caso de nosotros, y hacia Estados Unidos. Y también pues las inestabilidades que se dan a nivel de países centroamericanos. Entonces, la esperanza de vida, según los inmigrantes, es mejor fuera del país de origen, según dicen ellos. O sea, es mejor estar fuera del país porque de repente su esperanza de vida es mucho más larga por el acceso que tienen ellos a, de repente, algunos servicios públicos. Entonces, recordarte, este es nuestro objetivo, reconocer las características demográficas de la población y ya tú sabes que reconocer es examinar para formarte un juicio propio acerca de ellos. Entonces, con esto, pues, queremos cerrar nuestra participación en la clase de geografía de hoy. Me hubiese gustado poderte dar tu misión, pero te la hago llegar a través de repente el correo o a través de los que están conectados conmigo a través de Instagram. Le hago llegar por allí, entonces, su misión. Feliz tarde. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.